Comenzamos. Ya, muy buenos días chiquillos, espero hayan tenido un fin de semana reponedor, con todas las pilas para comenzar una nueva semana, ¿cierto? Ya estamos ya en la tercera semana, sí, del mes de junio, así que ha pasado muy rápido, así que comenzamos y esperando que estén muy bien, ¿cierto? No olviden, ¿cierto?, que tenemos normas también virtuales, porque igual existe también un libro virtual donde tienen que tener su nombre y su apellido, ¿cierto? Para poder identificarlo, tener ojalá al ladito su cuaderno y su lápiz, un ambiente, ¿cierto? Donde puedan ir tomando apuntes, estar tranquilos, ¿cierto? Y ante cualquier duda o consulta tienen el chat o pueden también activar sus micrófonos, obviamente sin interrumpir, ¿cierto?, la clase. Mister, lo dejo para que salude igual. Ya, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén muy bien. eh, y con hartas ganas, ¿cierto?, de comenzar la clase del día de hoy. Aunque yo sé que es temprano, pero son detalles, ¿ya? El tema que vamos a ver esta vez es cómo afecta el cambio climático a Chile. Es un tema bastante ya nuestro, de nosotros, porque estamos involucrados en esto. Así que vamos a por ello. Ya, entonces, como decía el mister, ¿cierto? Vamos a ver lo que tiene que ver con el cambio climático y nuestro objetivo curricular a trabajar hoy día, ¿cierto? Es modelar los efectos del clima, del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes, tanto biológicos, físicos y químicos, y evaluar, ¿cierto?, las posibles soluciones para su mitigación. Bien, el objetivo, ¿cierto?, de la clase, donde vamos a analizar, ¿cierto?, del cambio climático que tenemos hoy en Chile, ¿cierto?, todos los efectos y todo lo que conlleva, ¿cierto?, al cambio climático en Chile. Bien, vamos a recordar un poco, ¿cierto?, porque el míster entregó una actividad la semana pasada, entonces vamos a trabajar un poco para recordar y refrescar la memoria. Recordemos, ¿cierto?, lo que se hizo, ¿cierto?, en esta actividad. La primera pregunta, ¿cierto?, que había era qué relación hay entre los ciclos bioquímicos y el cambio climático, donde algunos ciertos grupos respondieron, ¿cierto? En este caso, algunos alumnos también respondieron, y aquí tratamos de resumir un poco, ¿cierto?, las respuestas, que habían unas respuestas, como le comentaba al mister, ¿cierto?, muy profundas, ¿cierto? Y traté de como dejarlo muy simple, ¿cierto?, sencillo para poder comentarlos ahora también en la clase. Bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran, cierto, algunas respuestas? Por ejemplo, dice que altera, ¿cierto?, muchos factores que son necesarios para que los ciclos, dice, generen de manera correcta. Un ejemplo muy claro que tenemos hoy en Chile, o el cambio que nos está afectando, es la disminución del agua. Después, ¿cierto?, otra de las respuestas decía que el aumento de la producción de ciertos gases y químicos gracias a la industria y la sobreexplotación que tenemos en los recursos humanos por parte del hombre, hacen, ¿cierto?, que los ciclos geoquímicos sean masivos y produzcan cambios en el clima por el exceso de las lluvias o las carencias de ellas. Volvemos a repetir, ¿cierto?, lo que es con la carencia del agua. Después decía, ¿cierto?, gracias a los ciclos bioquímicos se encuentran disponibles los elementos que son de importancia para los seres vivos. Sin estos ciclos, estos no se podrían extinguir. Es por esto que se debe mantener en equilibrio o permanecer en equilibrio. Luego también, ¿cierto? Otra de las respuestas decía que el cambio climático está alterando el normal equilibrio. Por ejemplo, ¿cuáles son estas alteraciones que se están produciendo? El ciclo hidrológico, las altas temperaturas, ¿cierto?, que han provocado qué cosa, nuevamente la escasez del agua. El agua dulce, ¿cierto?, que dispone en el Ártico y en general en todas las regiones disponibles alpinas del mundo, cuyo deshielo va a parar en los ríos, mares y suelos. Esto podría continuar hasta el punto de que nos amenacen, ¿cierto?, el reservorio del agua y producir restricciones de estas. Que esto que está haciendo, obviamente, que sea negativo y una sobreproducción humana. La relación, ¿cierto?, existente claramente relaciona la obstrucción de los ciclos bioquímicos debido a los cambios del clima, y podemos observar el aumento en la temperatura y nuevamente, ¿cierto?, si se dan cuenta, lo que tiene que el producto o lo que provoca, ¿cierto?, la sequía. ¿Qué pasa con esto? Acelera ciertos lugares, ¿cierto?, del mundo, que produce la rápida absorción del agua, impidiendo la producción de estos elementos vitales para los seres vivos.
Bien, esa era la primera pregunta que había, ¿cierto? Donde ahí varios comentaron, ¿cierto? Varios compañeros. La segunda pregunta decía, ¿cómo influyen las acciones del ser, del hombre, a nivel de biosfera y la vida terrestre? Silvestre, perdón. Dice que las acciones del hombre afectan al nivel de biosfera y la vida silvestre, se podría decir que de forma evolutiva y destructiva, y que el hombre, ¿cierto?, posee inteligencia, pero pocas veces. El ser humano es uno de los seres que habitan la Tierra, pero es la que los mayores problemas ha hecho ver, como por ejemplo la liberación del metano, que produce la eliminación de residuos de los vertederos, ¿cierto?, las industrias ganaderas y el uso excesivo de fertilizantes. Y la última, ¿cierto?, pregunta, que en realidad era una reflexión, ¿cierto?, que tenían que realizar una reflexión crítica respecto a las dos preguntas previas que habían, ¿cierto?, cuál era la dificultad o la relación que había tanto con el efecto climático y lo que tiene que ver con el hombre. Y la última era hacer una reflexión a partir de de estas dos grandes preguntas. Después, las reflexiones, ¿cierto?, de los grupos decía que cada día esto va en peor, pero cuando se llegue a la mayoría de la gente que tome conciencia, se puede lograr un cambio mejor. O sea que, claro, como dicen, esto está generando que cada día empeoremos y que se espera, ¿cierto?, que la gente tome un poco de conciencia. La explotación descontrolada de nuestros recursos naturales causará cambios irreversibles en las cadenas tróficas y con ellos en los ecosistemas, ciclos geoquímicos, agravando, ¿cierto?, el cambio climático. ¿Y qué va a pasar con esto? Las consecuencias, por ejemplo, el derretimiento de los polos, ¿cierto?, que afecta a las islas a pocos metros sobre el mar, del nivel del mar. Tenemos las Islas Maldivas, por ejemplo, y grandes metrópolis costeras, como el ejemplo que dan también, que era Buenos Aires. Si se dan cuenta, volvemos a repetir, ¿cierto?, lo que es el tema del agua. Es hora, dice, de que pensemos cómo mantener el equilibrio de las clases bioquímicas y que nuestras acciones como seres humanos sean positivas y en este caso no sean, ¿cierto?, destructivas. Como se describió anteriormente, buscar maneras de los que los recursos vitales permanezcan por mayor tiempo en los distintos ecosistemas, ¿cierto?, perduren en el tiempo y que los seres vivos albergados en ellos. Y después, ¿cierto? Nosotros somos los principales seres que desequilibramos los ciclos biogeoquímicos, destruyendo hábitats, especies, talando árboles y causando nuestra propia desgracia solos. ¿Cierto? Aquí se leía, ¿cierto?, cada uno de sus reflexiones de los grupos, ¿cierto? Y claro, al final nosotros mismos somos los que estamos también destruyendo nuestra naturaleza, también que se pierda el agua, porque no la cuidamos tampoco de repente y no somos capaces tampoco de darnos cuenta de eso y de, sobre todo lo que estamos viviendo hoy a través de la salud también, de reflexionar. Felipe Flores levantó su manito. ¿Quieres comentar por chat o Sí, activar tu micrófono? Perfecto. no quiero comentarlo. Es Sí, que comenta igual yo nomás. encuentro que el problema no es como de la gente, sino como que de las industrias, porque por ejemplo, el agua en Chile, el 6%, si no me equivoco, es destinada a las personas y un 94% está por las empresas, po. Es dueña el Ujú, sí, 94% de las empresas en Chile del agua. Entonces igual es caleta. Encuentro yo, por mm, ejemplo, las forestales, las mineras, las hidroeléctricas. Entonces yo creo que ellos deberían encontrar la forma de encontrar como una economía circular que vaya acorde de la venta y también con el cuidado del medio ambiente, pues, porque si no, no funcionan las cosas así. Entonces, igual ujú, como echarnos la culpa siempre a nosotros, encuentro como claro, que, sí, no sí, sé, es raro. no. Bueno. Sí, tienes razón. O sea, yo creo que tal vez sería como un 60 y un 40 o un 80 y un 20%, ¿cierto? Donde igual tal vez somos responsables nosotros los seres humanos, pero no es que al 100% o caiga, ¿cierto? Todo como la culpa ante nosotros. Como dices tú, Felipe, y tienes razón, las industrias también nos están afectando y crecen día a día y claro que destruye también todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Muchas gracias por su aporte. ¿Hay alguien más que quiere comentar, cierto, el trabajo o lo que estuvimos realizando, cierto, para ya comenzar de lleno con la clase? Era un poco, cierto, para que recordemos lo que estamos haciendo. Así que lo dejo, mister. Muchas gracias, Felipe, por el aporte. Ya, ok. Bueno, de hecho, comentando también un poquito las tres preguntas previas, ¿ya? Oh, quedó esa, Miss. Sí, mire, no me, oh, perdón, ya entonces la vamos a leer, la última. No me había
Pensé que ya habíamos terminado. Y a la última decía entonces, una reflexión, dice, los seres humanos somos el principal foco de contaminación para el planeta, no por ser, sino por las acciones que llevamos a cabo todos los días, por la supervivencia, la evolución y el afán a ser más eficiente, a satisfacer nuestras necesidades. Pero el principal error se comete es que se olvida la protección y la conversión de la materia prima, elementos vitales y geografía que nos entrega nuestro planeta. Estamos a puertas, ¿cierto?, de un colapso total y aún no se ha querido tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones, que cada vez van degradando la tierra, la vida de la tierra. La naturaleza siempre buscará la forma de volver a su equilibrio, de cualquier forma. Y hay una pregunta, ¿cierto?, que termina esta reflexión. ¿Estaremos preparados para ese cambio fulminante? Muy buena pregunta. Y bueno, y como señalaba, ¿cierto?, el aporte que hizo Felipe, yo creo que esto es como 50-50, 60-40, ¿cierto?, de que somos nosotros igual los seres humanos, pero también que hay muchas industrias que también nos están afectando, ¿cierto? Y que han hecho que perdamos agua, ¿cierto? Que en nuestro ambiente, ¿cierto? Ya no sea igual por el aire. Entonces yo creo que va de la mano, ¿cierto? Y es un 50-50, un 60 y un 40. Ya, ahora sí. Mister, consulta, ¿hasta qué hora admito personas, alumnos? Porque algunos todavía están integrando y ya van a ser las 11:20. 10 minutos más. Ya, perfecto. Ya, entonces, ahora sí. Ahora sí, comentando un poquito las preguntas, de hecho, la gran mayoría apunta justamente a el objetivo que teníamos en la clase anterior, ¿ya? Si bien hay algunas reflexiones que fueron demasiado copy-paste, pero otras muy bien, aunque fueron cortitas, pero súper buenas, ya nos estamos dando cuenta de que acá no solamente podemos hablar de ciclos biogeoquímicos, no solamente podemos hablar de ecosistema y todo, sino que tenemos que hablar del todo y de una sociedad. Por ejemplo, tal como estaba diciendo recién Felipe, el tema del agua, el caso hidrológico, hoy en día ya no solamente tenemos que ver el punto de vista de lo que se debería hacer como ser humano, sino que también hay un aspecto social, un aspecto económico y un aspecto político. Y ahí está el problema, en la parte económica y política. ¿Ya? Ustedes saben que hoy en día quien mueve el mundo prácticamente son las industrias. Por lo tanto, se dice incluso que este problema comenzó con la gran revolución industrial. De ahí en adelante comenzaron los problemas en torno a eh, el tema del clima, el tema de la falta de ecosistemas, recursos, etcétera, etcétera. Y esta última pregunta dice, ¿estaremos preparados para este cambio fulminante? Y de hecho, es una muy buena pregunta que dejaron así como tentativa. Y, y una buena reflexión para que tengamos también. ¿Nosotros de verdad estaremos preparados para este cambio? Y por eso vamos a ver hoy día en esta clase, orientándonos a todo esto que ya vimos, vamos a ver qué pasa acá en Chile, ¿ya? Por ejemplo, si partimos con esto, frío extremo en comuna de la Araucanía registró la temperatura más baja del año. Aquí, por ejemplo, hacia el año 2030 se dice que habría un aumento de a lo menos 0,5 grados para la zona sur y austral y de 1,5 grados Celsius para el norte grande y el altiplano. Y de hecho, estos datos ya están ya más o menos publicados y ya realmente de la parte del punto de vista científico se está notando, ¿ya? Toda esta información fue sacada del año 2017 de un estudio que se hizo a nivel nacional en conjunto con la Universidad de Chile Católica de Concepción, y gracias a la tutela de la presidenta Michelle Bachelet, en donde se hizo un estudio de cómo se afecta el cambio climático a Chile y qué pasaría de aquí al 2030 si continuamos con el mismo ritmo que tenemos hoy en día. Y de hecho, lo tengo que decir, hoy en día no ha visto muchos cambios. Y resulta que hay cosas que ya están pasando. Y nosotros es cosa que nos veamos en los diarios y en las cosas. Y está sucediendo y no ha parado. Independientemente de todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, al menos 9 muertos y más de 1000 viviendas afectadas por las lluvias torrenciales en Chile.
O sea, ya el hecho de que el cambio climático acá en Chile haya sido cambiado, ya es una cosa evidente y que se puede ver, y ustedes lo pueden notar, ¿ya? Desde el punto de vista de la temperatura, esto ha pasado, ¿ya? El que se haya aumentado la temperatura, y de hecho van a haber nuevamente más aumento, ahí dice de 0,5 a 1,5, eso afecta, el aumento de la temperatura afecta a nivel nacional. Nosotros tenemos el tema del fenómeno del niño y la niña, resulta que las temperaturas están siendo afectadas, afectan estos ciclos que ocurría de forma natural, y obviamente que ahora le echa la culpa al niño y a la niña de que ocurrió tal desastre y todo, pero en realidad viene desde otro lado también, ¿ah? Que gracias a las industrias, gracias a lo que hacemos nosotros, ahí están las consecuencias. Hacia el año 2030 se proyecta una disminución de la precipitación entre el 5% y 15% para la zona comprendida de las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. Para el periodo 2031 y 2050 se intensificaría la disminución de la precipitación. O sea, nos están hablando de que a futuro, si continuamos como estamos, vamos a tener sequía. Y de hecho eso no está tan lejos, porque ya están pasando. El año pasado batió récord de fenómenos climáticos extremos, en el 2015 fue eso. Y expertos apuntan que mega sequía que afecta a Chile se prolongará por todo este 2020. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Ya? Se estima que en Chile las pérdidas ambientales, sociales y económicas en el país por este fenómeno podrían llegar a ser significativas, alcanzando al año 2100 un 1,1 anual del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso último? ¿Alguien sabe lo que es el Producto Interno Bruto? ¿El PIB? ¿Quién sabe? ¿Por el chat o pueden activar su micrófono, chiquillos? ¿No? O por último, digan no. Me responde Francisco Monsalve, no procesado, por el chat, mister. ¿Cómo no procesado? Mm, espera, hay dos participantes levantando su mano igual. ¿Ya? El Felipe, levantaste tu manito, Flores. Y Francisco, no entiendo tu pregunta. Es la producción en bienes y servicios que se hizo por un periodo de tiempo, ¿o no? En Ya, un país. ya, primero que nada, ya nosotros podemos ver el punto de vista del PIB en el país. Pero había otra persona que había levantado la mano, si no me equivoco, ¿quién era? ¿Sailín o no? Espéreme, mister, es que la bajó, la subió y la bajó. No alcanzó a ver, no alcancé a ver quién era. La Antonia parece. Una de las Antonias levantó su manito o no. O pasó a mover nomás. No hay ninguna más levantada, mister. Y Francisco, tu pregunta. Ah, la Celín se había equivocado. Fue la Celín, mister. Ah, ya, Y Francisco, ¿a qué te refieres con no procesado? La pregunta no entendimos con el mister. Si puedes escribir en el chat, por favor. Ya dice que no nada, mister. Que avancemos, ¿no? ya. En este caso, como en parte decía Felipe, sí tiene razón de que es por parte de una región o un país. Nosotros podemos medir el Producto Interno Bruto, en este caso de Chile, que no es nada más que el valor monetario que en este caso se le da a los bienes y servicios de un país, ¿ya? Y resulta que se estima que todos estos cambios ambientales y todo esto, gracias al cambio climático, se van a ver afectados tanto en productos y servicios, ¿ya? ¿Cómo se va a ver afectado? Obviamente que por la carencia de algún servicio o con la falta de producto. Al faltar producto, obviamente que conlleva todo un desastre por atrás. Porque, por ejemplo, si dejo de producir un producto, las personas que iban y trabajaban recolectando ese producto o haciendo ese producto van a quedar cesantes,
Si yo no puedo vender productos, me va a empezar a carecer el dinero, y estamos hablando de todo un aspecto socioeconómico que podría pasar. Y estamos hablando de pérdidas que son producto de este cambio climático que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y justamente están diciendo que de aquí al año 2100, eh, pueden haber pérdidas del 1,1% anual. Ustedes dicen, pero el 1,1%. Pero resulta que cuando hay una baja del 0,3%, Chile pasa por una crisis económica automáticamente. Eso quiere decir que las clases sociales más bajas automáticamente quedan un montón sin trabajo. Así que no es menor ver las consecuencias que están pasando hoy en día respecto a esto. O por ejemplo, dice, no es suficiente. Informe reconoce que Chile no está cumpliendo sus metas en protección de la biodiversidad. O sea, aparte de eso, estamos teniendo pérdidas de biodiversidad. Biodiversidad, en este caso, obviamente tengamos en cuenta los tres aspectos de la biodiversidad. El aspecto ecosistémico, el aspecto genético y el aspecto a nivel de especie. O sea, estamos perdiendo especies, plantas, animales y microscópicas. Estamos perdiendo ecosistemas y estamos perdiendo el acervo genético que le dicen, o la variabilidad genética, ¿ya? Se proyecta una pérdida importante del patrimonio genético nacional, caracterizado por un alto endemismo. El de endemismo, recuerdan, que es cuando nosotros tenemos muchas especies, pero que son propias de ese lugar solamente. Y Chile se caracteriza por tener justamente un alto endemismo. Alto endemismo que en algún momento va a empezar a decaer, así como vamos. Santibáñez et al. En el 2013 dice que el año 2050 se estima que 3 pisos vegetacionales, el bosque caducifolio templado, antiboreal andino de Nothofagus pumilio y Maitenus ditia en la región de Magallanes y la Antártida chilena, bosque caducifolio mediterráneo costero, ¿ya? Y bosque espinoso, ambos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins serán los más afectados, ya que los bioclimas asociados a ellos parecen desconfigurarse. Acá lo que me está diciendo que resulta que muchas especies de Nothofagus, que son parte de los bosques que hay en Valparaíso, la región metropolitana y O'Higgins, ellos crean, esos bosques crean un microclima. Y ese microclima hace que las condiciones sean equilibradas en esas partes, ¿ya? Y que sean siempre clima normal. Pero hoy en día resulta que ya están empezando a explotar esos bosques. Obviamente que ¿qué es lo que hacen hoy en día las forestales? Talan un bosque completo nativo y colocan pino y eucalipto, ¿ya? Y resulta que esos pinos y eucalipto hoy en día ya están quitando el microclima que antiguamente tenían. Estos árboles se caracterizan por dejar los suelos ácidos y obviamente son devoradores de agua, por lo tanto van secando de a poco las napas subterráneas. Y obviamente que hoy en día esos bioclimas, hoy en día se están como desconfigurando, dice ahí. Y nosotros ya lo estamos empezando a vivir, sobre todo en estas zonas. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, la región metropolitana, en ciertas zonas comienzan unos fríos inmensos o comienzan unas lluvias, y como no están preparados para las lluvias, las tremendas inundaciones que se provocan en la ciudad. La crisis hídrica, anteriormente hablamos de sequía, pero ahora estoy hablando de crisis hídrica, que no es lo mismo. ¿Está asociado? Sí, está asociado. Pero, por ejemplo, la región de los lagos, la región de la Araucanía, está enfrentando una crisis hídrica. Y eso que está lloviendo todos los días, ¿ya? O bien seguido está lloviendo. En este caso, las crisis hídricas nos estamos refiriendo a el agua potable, ¿ya?
Chile, de hecho, ya está siendo parte de... de hecho, Chile es uno de los países con más agua por persona en el mundo, pero ya nos estamos dando cuenta que no hay agua. Que el mundo, o sea, ya si somos los que más tenemos agua y personas que no tienen el agua, algo está pasando. Paine, Petrolca, Illapel, Tiltil, Colina, La Higuera, Curacaví, Alhue, son algunas de las comunas afectadas por la grave sequía que impacta a una vasta zona del país. Eso fue publicado en el 12 del 2019, el 26 de diciembre del 2019, y todavía sigue eso ahí. Todavía hay personas que están con sequía. Se proyecta una reducción significativa de los caudales medios mensuales en las cuencas entre las regiones de Coquimbo y los lagos. En el extremo austral se espera un leve aumento en los caudales disponibles. Para el norte grande y norte chico habría una mayor ocurrencia de periodos de escasez hídrica y eventos de lluvia extrema. Lo que me está diciendo aquí es que, de hecho, están hablando de una sequía que va a haber acá en la región de los lagos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá en la región de los lagos resulta que nosotros sacamos el agua de los ríos. ¿Ya? Eh, al igual que en Coquimbo. Y de hecho, vamos a, si llegamos a eso, quiere decir que no solamente el agua se va a escasear, sino que los precios van a subir, las personas que viven en el campo van a empezar a tener problemas de la agricultura, problemas en la ganadería, y se viene todo un problema. Así que estamos esperando que de aquí al 2030 eh, estas partes van a ser las claves que van a tener menos agua. Y lamentablemente nosotros estamos aquí, en los lagos. ¿Qué pasa como consecuencia de eso? Lo que de hecho hoy en día está pasando también, el tema de que Chile es el segundo país que menos se lava las manos. ¿Qué enfermedad ayuda a prevenir esta acción? Pero eso va seguido también de esto, por ejemplo, enfermedades crónicas son la causa de más de la mitad de las muertes que se producen anualmente en Chile. Ya, nosotros obviamente tenemos muchas enfermedades como cardiovasculares, diabetes, cáncer, y este artículo también hablaba acerca de muchas otras enfermedades y la mayoría son crónicas. Y resulta que nosotros podemos decir que, por ejemplo, que la falta de lavarse las manos, y como había la otra vez, hace como un mes atrás, estaban hablando las noticias de que muchas personas no tenían agua para lavarse las manos, y justo con esta pandemia del COVID, cuando les decían que nosotros estamos aquí para morir, decía una señora, porque no tenía los recursos y no querían dárselos tampoco, ¿ya? Obviamente que antes de darle agua a las personas, lamentablemente todos pasan por manos políticas, ¿cierto? Y hoy en día los políticos, como son, no están en campaña, no hacen nada, po, porque en el momento que estén en campaña son los primeros que están ahí. Y enfermedades crónicas hoy en día están aumentando demasiado. Hay enfermedades crónicas que se deben justamente a la contaminación que hay en el aire o como consecuencia de la contaminación del agua y las tierras. ¿De dónde sacan esas contaminaciones? Del aspecto industrial, del aspecto de la agricultura, ¿ya? La ganadería también, sobre todo la ganadería de cerdo. El cerdo obviamente es uno de los más contaminantes que hay. Y eso nos están afectando desde el punto de vista de las enfermedades. Por lo tanto, podríamos decir que el cambio climático afecta a este punto de vista. En la zona centro-sur del país se espera para el 2030 un aumento de enfermedades transmitidas por roedores y garrapatas, antivirus y rabia, y en el norte grande se favorecería el desarrollo de enfermedades vectoriales como la malaria y dengue ausentes hoy en Chile. O sea que si continuamos al ritmo que estamos hoy en día, vamos a tener más enfermedades de antivirus y rabia, porque hoy en día son contadas,
pero va a llegar un momento en que puede ser incluso hasta pandemia. Y pueden llegar enfermedades como la malaria y el dengue, que hoy en día no están, pero perfectamente pueden llegar si hay estos problemas sanitarios. La disminución de la calidad y disponibilidad de agua y alimentos, producto de sequías e inundaciones, podría tener impacto en la nutrición y calidad de vida de la población y en el incremento de la incidencia de algunas enfermedades no transmisibles. El aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos, tales como precipitaciones extremas, asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos, inundaciones, podría en riesgo la infraestructura pública construida. O sea, ahora estoy hablando también que nosotros no solamente podríamos vernos afectados desde el punto de vista de la salud, también desde el punto de vista de las infraestructuras que tiene el país. Por ejemplo, ahí está esa información de lo que pasó en Concepción. ¿Ya? Inundaciones de caídas y de muros, los efectos del paso del sistema frontal que pasó en la provincia de Concepción. O sea, obviamente que este cambio climático de hoy en día está afectando también la infraestructura. Están afectando las casas, están afectando muros, están afectando construcciones que están súper bien para soportar un terremoto, pero no bien para soportar un aluvión o un sistema frontal exagerado. Y aún falta mucho más. Por ejemplo, ¿qué pasa con la pesca y acuicultura? Con la agricultura, con el turismo, la ganadería. Y podríamos seguir y podríamos continuar y buscando más información incluso respecto a este tema. Así que hoy en día eh, nosotros, si bien decimos el cambio climático, ay, qué bonito, si total, lo que tenemos que hacer es disminuir las industrias, disminuir que nosotros hagamos esto y todo, pero realmente nosotros, ¿qué hacemos? Ahora, si hablamos del punto de vista de Chile, ¿qué hace por el cambio climático? ¿Qué está haciendo el gobierno? Podríamos decir lo siguiente. Por ejemplo, el 12 de julio del 2017, la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, hizo un plan de acción nacional del cambio climático que es del 2017 hasta el 2022. Y supuestamente en el 2022 se vuelve a reevaluar y vuelve a hacer otro nuevo plan de acción. ¿Ya? Ella en su discurso que dio en esa misma fecha dijo lo siguiente: no hay más tiempo disponible para seguir observando cómo el desajuste climático se amplifica como consecuencia de la indecisión o de decisiones cortoplacistas. Desviar la mirada dejó de ser una opción. O sea, ella aclaró en este discurso, y amplio discurso, de que hay que empezar a actuar ya. Y el cambio climático hoy en día ya estamos pasando por esto y tenemos que empezar ya a actuar. ¿Qué es lo que hizo esta presidenta en ese tiempo? Primero que nada, cierto, el Ministerio del Medio Ambiente existía, pero obviamente que hicieron una división del cambio climático y aparte de eso colocaron un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. ¿Ya? La división del cambio climático es un equipo técnico interministerial, ¿ya? O sea, personas externas al ministerio, que obviamente todas las acciones y cosas que pasan tienen que pasar por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Obviamente, ¿cómo se van a financiar estos ministerios? Con el Fondo Verde del Clima, Fondo de Adaptación, y en otras palabras les dieron como 3 tipos de fondos para que hagan sus cosas. Aparte de eso, hay negociaciones internacionales del cambio climático, ¿ya? La Seremi del Medio Ambiente
que es lo que va ocurriendo a nivel ya regional, lo que hizo fue hacer comités regionales del cambio climático con respecto a este tema, ¿ya? Y esos comités regionales de cambio climático son los que dan a conocer las informaciones a la ciudadanía. Y eso pasa a nivel regional. Por lo tanto, las decisiones de los municipios, los gobiernos y la Seremi pasa por todo este comité, que obviamente ese comité llega a todo lo que necesitan a la ciudadanía. Y también hay consejos resolutivos regionales, o sea, algunas ONG que están trabajando también en estos comités. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con todo esta parafernalia? Porque se ve muy bien esta parte estructurada así, de esta forma, pero ellos, en realidad, las personas que trabajaran ahí, llegaron a este consenso que son acciones de mitigación, ¿ya? ¿A qué se refiere estas acciones de mitigación? Primero que nada, la meta que tienen ellos es reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 30% al 2030. Y obviamente todo lo que conlleva eso, porque el reducir las emisiones no solamente tiene que ver con la parte de la restricción vehicular, sino que es todo un proceso. Por ejemplo, dentro de esto ha estado el tema de la estufa a pellet con esos proyectos que están a nivel de distintas regiones, pero sobre todo desde la Araucanía hasta el extremo sur. Fomentar las energías no renovables no convencionales. Se ha hecho una fomentación, no así una instalación y todo esto de esta energía, porque conlleva a tener precios más o menos elevados. Impulsar una ley de eficiencia energética. Ya se dieron cuenta como en el 2017, 2018 y todos estos años, siempre están dando comerciales en la TV de que hagan esto otro. Hicieron una ley y están con ello. Reforestación de 100.000 hectáreas de bosque principalmente nativo. Hoy en día, y de hecho no me consta eso, que hoy en día están ofreciendo a pequeños agricultores plantar bosques nativos. Están regalando por parte de CONAF y por parte de otras entidades bosques nativos de forma gratuita para plantar en los campos. De hecho, allá en Curacautín, en la 9ª región, a mis papás le ofrecieron plantar Nothofagus dombelli, que en este caso es coihue, y le dieron 300 plantas, que mi papi obviamente les dio el terreno donde plantaran, y los mismos caballeros de CONAF hicieron una cerca, plantaron los arbolitos, que la hayan plantado más o menos es otra cosa, pero lo hicieron. Desarrollar 14 planes de descontaminación del 2018. En Osorno ya está funcionando hace un tiempo el plan de descontaminación, ¿ya? Impuestos verdes a emisiones de industria y automóviles, eso también está en curso, sobre todo para cuando uno compra un automóvil nuevo, ahí está el impuesto verde. Y dentro de estos planes de descontaminación, lo principal, ¿cierto?, es dar a conocer esto en el currículum nacional a los estudiantes. Porque antes la contaminación era así como cuarto, quinto básico. La contaminación del aire, la contaminación de esto, la contaminación de esto otro. Pero no se daba a conocer de forma ya así como analizando esto. ¿Ya? Y en otras palabras, lo que nos piden es esto, disminuir esto. ¿Qué vendría siendo esto? La huella de La huella de carbono. carbono. La huella del carbono, por supuesto. Excelente. Disminuir esta huella del carbono. ¿De qué forma? Desde el punto de vista de los residuos, ¿cierto? Cuando hablan de los residuos es simplemente botar lo que yo no pueda reciclar, ¿ya? Pero obviamente teniendo en consideración, ojalá que tenga que botar en algún lugar los vidrios, en algún lugar los plásticos, en algún lugar los papeles y así hacer una clasificación. Reciclaje
puede ser reciclaje ya de las cosas que tenemos, como plástico, vidrio, o incluso reciclaje de compuestos orgánicos, como hacer compost. Gas. Hay un tema con el gas, la electricidad, los vehículos y todo eso ya es un tema que cuesta bastante, ¿ya? Por ejemplo, eh, hoy en día todos se movilizan en vehículos, todos van a su trabajo en vehículo, todos van a todos lados en vehículo. Y hay países que han disminuido las emisiones de dióxido de carbono y ha sido simplemente porque han dejado el vehículo en casa y han disminuido considerablemente. Las industrias, por ejemplo, que tienen otra gran concentración de dióxido de carbono y sulfuros, ellos no pueden parar de trabajar, porque si paran de trabajar un día, viene obviamente un despido masivo de no sé cuántos miles de tipos de trabajo, cosa que hoy en día ya está pasando con las empresas que pararon. Muchas empresas hoy en día, gracias a este COVID, pararon sus producciones, dejaron de hacer lo que tenían que hacer y lamentablemente tuvieron que despedir a gente. Se tiraron a bancarrota. Eso es lo que hacen hoy en día para cobrar seguros. La electricidad hoy en día también es otro tema. Por ejemplo, y eso ya es culpa de nosotros. No podemos echar tanto la culpa a las industrias y nada de esto. Ya hay parte de nosotros. El mal uso de la electricidad. Yo, por ejemplo, he ido a lugares donde las personas tienen el computador y tienen ahí el computador y están haciendo sus actividades, pero resulta que ni siquiera está escuchando la radio, pero está encendida. Ni siquiera está viendo el televisor, pero está encendido. Y uno les pregunta, ¿para qué? No, porque me siento solo. No, porque tal cosa. No, porque me gusta escuchar ruido. O muchas veces, ¿cierto? Conectan un celular para poder seguir chateando y todo eso. Sacan del cargador del celular y lo dejan conectado. Y continúa todo el día si es necesario conectado ahí. Pequeñas cosas, pero que vayan multiplicándolo por cada persona. Y aquí viene la siguiente parte. ¿Qué has hecho tú para cambiar todo esto? Y vamos a hacer un breve consenso aquí. Vamos a hacer algunos grupos de trabajo que van a ir asociados a estas tres preguntas. Así que ténganla por ahí, sáquenle una foto o algo. Tres preguntas a contestar. ¿Somos conscientes del problema? ¿De todo este problema que está ocurriendo? ¿Cómo contribuyo diariamente al calentamiento global? ¿Qué acciones concretas puedo practicar para frenar este calentamiento global? Y en este caso, cambio climático en general, ¿ah? Para la última parte. De todas formas, se las voy a dejar ahí en cada grupito. Así que voy a hacer unos grupitos y unos 10 minutitos solamente, o 5 minutitos de hecho, para contestar a estas preguntas. ¿Ya? ¿Cómo contribuyo diariamente al calentamiento global? Contribuimos al calentamiento global consumiendo estupefacientes, utilizando energía, cuando utilizamos calefacción o el aire acondicionado. ¿Ok? ¿Qué acciones concretas puedo practicar para frenar el calentamiento global? Nombra 4. 1. Utilizar el transporte público. 2. Ahorrar energía. 3. Tratar de consumir menos carne. Y 4. Reducir y reutilizar. Y bueno, voy a agregar una quinta que es informar y educar a los demás. Perfecto. ¿Eso sería todo? Bueno. Segundo grupo, el de Antonio Cáceres. Buenas. ¿Qué tal? A ver, la primera, somos conscientes del problema. ¿Y por qué? Somos conscientes, pero no se hace mucho para cambiarlo, porque lo podemos ver la mayoría de las personas, yo creo que muy pocas personas no están informadas de este tema porque es algo masivo, pero no contribuyen mucho. ¿Cómo contribuye diariamente al calentamiento global?
lo podemos ver en los autos, la estufa de leña y el consumo de carne. Y la última, la primero, reciclar, reducir consumo de productos de compañías que no son conscientes con el medio ambiente, reducir el transporte vehicular, sobre todo en la ciudad, y informar a los demás sobre todo este tema. Ok. El grupo 3 de Fernanda, Jan, Katina. Hola. Hola, ¿qué tal? La pregunta, bueno, dice, ¿somos conscientes del problema? ¿Por qué? Sí somos conscientes del problema, ya que sabemos lo que está causando ahora mismo la falta de agua, etc. ¿Y podemos hacer algo? Sí lo podemos, pero no hacemos nada al respecto. Solamente estamos en la casa sentados sin hacer nada y criticando a los demás. Y no podemos hacer nada en la casa si están otros afuera haciendo todo. Así que yo digo que no se puede hacer nada. Pregunta 2. ¿Cómo contribuyo diariamente al calentamiento global? Dice, contribuimos de dos formas, de manera indirecta, comprando los productos que emiten las industrias, y lo hacemos de manera directa cuando utilizamos el teléfono, el cargador con el teléfono, la luz. Ahí se me va la voz. Dice, ¿qué acciones concretas puedo practicar frente al calentamiento global? Reciclando, utilizar menos la luz y la tecnología. ¿Cómo no gastar el agua y no ocupar, digo, no consumir tanta carne? Ya. Y el último grupo, ¿qué me dice? El de Brenda, Camilo, Felipe, Puta, Ignacio. ¿qué hablaría? Ya, la primera pregunta era, ¿somos conscientes del problema? ¿Por qué? La verdad, resumiendo entre todo lo que nosotros acordamos, no somos del todo conscientes, porque si de verdad lo fuéramos y supiéramos la magnitud del problema, no actuaríamos como estamos. Así que no somos del todo conscientes. La segunda pregunta, ¿cómo contribuyo diariamente al calentamiento global? Usando leña, muchas veces leña húmeda. Lo que igual he leído que contamina es no separar la basura y el uso del auto. Y la tercera pregunta, ¿qué acciones concretas puedo practicar para frenar el calentamiento global? Preferir, si son trayectos cortos, movilizarse en pie, dejar de usar calefacción que produzca mucho carbono y preferir la calefacción eléctrica, dejar de consumir tanto la carne y también cuidar el agua. Ya. De hecho, han dicho varias cosas interesantes, ¿ah? Por ejemplo, en la primera, somos conscientes del problema y por qué. Me gustó lo del grupo 4. Porque en realidad todos los otros anteriores me dijeron eh, que sí, pero en realidad no somos conscientes. Nosotros sabemos que es distinto. Nosotros sabemos que hay un problema, ¿cierto? Que el problema del cambio climático, que el problema existe. Eso todos lo sabemos. Pero en realidad somos conscientes de esto. Yo creo que no. ¿Ya? ¿Qué significa en este caso ser consciente de este problema? Significa que si tengo y estoy tomando conciencia de esto, empiezo a hacer acciones que ayuden a que este problema se disminuya. ¿Ya? La pregunta 2, ¿cómo contribuyo diariamente al calentamiento global? Me extraña esa parte que me dijeran el tema de la carne. ¿Por qué? Que al menos 3 grupos dijeron que el tema del consumo de carne. Porque los animales consumen mucha agua, consumen también mucho lo que es la vegetación, y la industria, cada vez que tienen que hacer, no sé, los cortes de carne, ocupan maquinarias que producen mucho, no sé, por decirlo, mucho carbono. Ah, ya. Ya, va para ese lado. En este caso, más que la carne, sino que estamos hablando de la producción de carne, ya a nivel masivo.
Eso es lo que está provocando, pero obviamente que eso está ligado a la industrialización. Y obviamente que al cuidado de estos animales, el cómo lo están haciendo. ¿Ya? Obviamente que todas esas cosas que están diciendo están todas correctas. Ya hoy en día, cómo contribuyo con la leña húmeda, cómo contribuyo con andar en vehículo todo el día, no reciclar, comer carne, eh, el tema de la luz, el agua, ¿cierto? No cuidar eso. Y la última que dice, ¿qué acciones concretas puedo practicar para frenar este calentamiento global y este cambio climático? Nombrar 4 por la mayoría me dijo, en este caso, el agua, el gas, la luz, ¿cierto? Y los medios de transporte. Que eso vendrían siendo como las acciones principales según lo que ustedes creen. Tener un medio de transporte más ecológico, ya cuidar el agua, el tema del gas también cuidarlo, y la luz también otro tema que hay que cuidar. Ahora, con respecto a esta última pregunta, ¿cuántos de ustedes realmente están haciendo eso? ¿Cuántos de ustedes están prefiriendo método de transporte como el transporte público en vez del el local? ¿Cuántos de ustedes están cuidando la luz? Pero cuando hablo de cuidar la luz es cuidar la luz, o sea, por ejemplo, cambiar todo lo de la casa, ¿cierto? A ampolleta, por ejemplo, de tipo LED, ver lo justo necesario de televisión, conectar las justas veces necesarias el teléfono y todo lo que conlleva, no mantener las luces encendidas por amor al arte, o el tema del agua, ¿quién lo está cuidando realmente? ¿Cuántas veces, cuántos minutos se están bañando, por ejemplo? ¿Cuántas veces se lavan los dientes pero sin dejar correr el agua? ¿Cómo están, qué hacen para disminuir en este caso el, el botar agua cuando lavan la loza o cuando se lavan las manos? O del punto de vista del gas y así podría continuar. Y de hecho, nosotros nos damos cuenta que sí podemos hacer pequeñas cosas para contribuir a esto. ¿Ya? Vayan pensando y dejen como reflexión qué cosa puedo hacer yo para eliminar y mitigar un poquito este problema. Porque de hecho todos lo podríamos hacer. Y si todos lo hacemos, eh, granito a granito va sumando, como se dice. ¿Ya? Y la última reflexión que les dejo es esta. Reflexión para la próxima clase. ¿Les parece bien el trabajo que ha hecho el gobierno de Chile en políticas medioambientales? Solamente les dejo esto hasta acá. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta o algo que me quieran decir? Todo bien, tu profe.